Hola, muy buenos días. Somos Capilla Calvario, Iglesia del Camino, el pastor Cristóbal García, nuevamente dándole la bienvenida en este domingo, en el estudio bíblico del domingo. Ojalá tengan su Biblia con ustedes y como siempre les digo que sería mejor que tuvieran sus Biblias en sus manos y ojalá con la facilidad de que pueden tener sus Biblias en los mismos dispositivos de celulares y hasta en tabletas, así que está al alcance de todos. Hoy nosotros en particular leemos la versión Reina Valera, pero pueden leer la versión que ustedes gusten. Hoy vamos a estudiar siguiendo en el Evangelio de Marcos, capítulo 1. Vamos a terminar el capítulo primero de Marcos. Vamos a estudiar hoy el versículo 29 al 45. Nuevamente, mientras buscan en sus Biblias esos versículos, les pido que sigan orando por nosotros. A los que tienen por costumbre orar al Señor, les pedimos que nos levanten al ministerio de Capilla Calvario, Iglesia del Camino aquí en Michoacán, que nos levanten en sus oraciones. El Señor nos siga ayudando, dirigiendo y proveyendo y para seguir aquí, para recobrar fuerzas cada día y poder estar en este lugar queriendo servir al Señor, y por este pueblo, por esta región, que el Señor pueda tocar y salvar almas y los rescate muchas veces hasta de la propia religión, donde están falsamente enseñados y están equivocados en su manera de tener una relación con el Señor, que no la hay. Por medio de la religión no hay relación con el Señor, solamente mediante Cristo nuestro Señor y Salvador hay esa relación con Dios. Y bueno, ya también les quiero anunciar que este mismo estudio estará disponible en YouTube en un par de horas. Es el mismo estudio que estamos tomando aquí en este en vivo, así que les ruego que nos recomienden, nos ayuden, nos apoyen de esa manera y les damos las gracias de antemano. Así que vamos a pasar a nuestro estudio de hoy, del primer capítulo del Evangelio de Marcos, del versículo 29 hasta el final del capítulo, que es el versículo 45, y dice la palabra de Dios. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente la dejó la fiebre, y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron: todos te buscan, todos le buscan. Y les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Vino a él un leproso, rogándole, hincado en cada la rodilla, le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino que muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Señor, le damos gracias por este día, por este domingo de estudio. Como siempre pidiéndole, Señor, que su Espíritu Santo sea el que nos enseñe, que usted sea el que nos dirija por medio de su palabra, Señor.
y que seamos tocados y ungidos, Señor, y entendamos su palabra, nos enseñe, Señor, nos edifique por medio de ellas. Necesitamos de usted, de su Espíritu, Señor. Sin usted no podemos entenderla, sin usted no podemos abrazarla ni coordinarlas en nuestros pensamientos, Señor. Necesitamos de usted para que nos enseñe. Le pedimos pues su presencia aquí, Señor, con nosotros y los que están a la distancia acompañándonos por medio del internet, Señor. Enséñanos de su palabra, Señor. Se lo pedimos dándole gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aquí seguimos, la vez pasada vimos cómo Jesús empezaba su ministerio y cómo había hablado a estos 4 pescadores primero. Y aquí vemos cómo el Señor se fue a la sinagoga a enseñar su palabra. Y aquí ya vemos la continuación en este versículo 29 y 30, donde dice: al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Podemos ver que al igual que Marcos aquí nos hace notar el estado civil de Simón Pedro. También Pablo lo hace en 1 de Corintios capítulo 9 versículo 5, donde dice: no tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Nos está diciendo que todos ellos estaban casados. Y el hecho de que diga hermana no es hermana carnal, sino hermana en el Señor, hermana cristiana. Es lo que se refiere. Quizás Pedro estaba un poco apenado cuando salieron de la sinagoga y los llevó al Señor a su casa. Su mujer tenía que cuidar a su madre y no podía atender a Jesús y a los otros 4. Podemos abrir un paréntesis aquí, que podemos ver algo más allá de lo que lo está sucediendo. Vemos que Andrés y Pedro no dejaron a Jesús en la sinagoga. No dijeron: a ella ya oímos su palabra, ya nos vamos a la casa, ahí te quedas, Señor, y nosotros nos vamos a la casa. Se lo llevaron con él. Y eso es algo espiritualmente significativo, porque muchas veces la gente piensa que Dios está solamente en el templo. Y Dios, como dice su palabra, está en nuestros corazones. Así que lo llevamos con Él a donde quiera que vamos. No lo dejamos en la iglesia, no lo dejamos en el templo, lo llevamos con nosotros. Así que es algo muy significativo que Dios está con nosotros en todos lugares. Los templos son solamente edificios. Su iglesia somos nosotros. Así que erróneamente se les llama a los edificios iglesias. La iglesia es la gente. La iglesia de Jesucristo somos nosotros los cristianos. Así que por eso lo llevamos con nosotros donde quiera que vamos. Así que ya cerrando el paréntesis, ya algunas personas piensan que Dios solamente está en los templos, pero no es así. El templo es un edificio. Pero vemos aquí que ellos, que por fe, la última parte del versículo 30 le dice que hablaron de ella. Seguramente ellos le hablaron de ella a Pedro, diciendo: Señor, mi suegra está enferma, está en cama. Seguramente esperando que el Señor la tocara y la sanara. Y vemos lo que eso pasó. Dice en el versículo 31, entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, inmediatamente la dejó la fiebre y ella le servía. Así que ellos esperaban que la sanara y exactamente lo que hizo. La fiebre la dejó inmediatamente y se levantó a servirles la cena del día del reposo. No es que el Señor la sanó para que ella pudiera servirles, de ninguna manera. El Señor la sanó y ella servía por agradecimiento. El Señor la sanó por compasión. Y no es que él buscara beneficio, que ella se pusiera a servirle porque la sanó. No ese es el motivo. El motivo de nuestro Señor siempre es la compasión. Y ella la sirvió de agradecimiento. Es lo que pasa en la vida de nosotros. Nosotros sabemos, y más adelante vamos a ver de dónde nos sacó el Señor.
de cómo nos cambió el Señor, y por esa razón nosotros queremos servirle por el resto de nuestras vidas, porque es el agradecimiento. No es que queremos nada más, no es que queremos algo que nos convenga ni nada, solamente el hecho de que Él nos tocó, nos sanó, nos libró de la enfermedad, del pecado, y ese agradecimiento crece y nos hace servirle a Él. Y es la misma manera que la suegra de Pedro le sirvió al Señor y a los demás, por agradecimiento. Así que cuando éramos enfermos del pecado, el Señor nos tocó y estamos perdidos. Ahora que somos salvos, nos lleva a servirle al Señor, porque nos rescató de esa enfermedad horrible del pecado que lleva a la muerte eterna. Y continuando aquí, el versículo 32 hasta el 34 nos dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. De alguna manera la ciudad se dio cuenta que el Señor sanó a la suegra de Pedro. ¿Quién diría el chisme? ¿Sería ella misma? Ya sabemos que cuando a las señoras les falta un ingrediente en su casa para cocinar, se salen a pedir poquito de sal, poquito de cualquier cosa, y quizás ella le contó a la vecina: el Señor me sanó, estaba enferma muriéndome y el Señor me sanó. No sabemos, eso solamente es una idea, es una suposición, pero no está escrito. La cosa es que todo el mundo se dio cuenta y se dejaron ir a la puerta de la casa de Pedro. Así que todo el resultado del milagro de sanar a la suegra de Pedro es que cuando llegó la noche, terminando el día del reposo, porque por eso sí se esperaron a que terminara el día del reposo, y pasando ya de noche, toda la ciudad llegó a donde estaba Jesús, a la casa de Pedro, y le trajeron los enfermos y endemoniados. Notemos que dice que no dejaba hablar a los demonios porque ellos le conocían, sabían que era el santo de Dios, es el santo de Dios, y de esa manera pero toda la noche se la pasó el Señor sanando, de la manera que se describe aquí, en la manera que está escrito el lenguaje original en el griego, en la manera que se dice el verbo sanar, está hablando constantemente sanando, que constantemente toda la noche estaba sanando el Señor a la gente que llegaba allí continuamente. O sea que era como filas de gente entrando y saliendo, y el Señor sanando. Así también en el versículo 32 hay una clara distinción, que había muchos enfermos y de diferentes enfermedades, pero también describe que había endemoniados, y los separa a los dos, porque el diablo puede causar aflicción física, pero no todas las enfermedades son causadas por poderes demoníacos. También hay enfermedades físicas que ocurren, no todo es causa del demonio. Pero vemos aquí que el Señor se pasó la noche sanando a la gente. Y dice el versículo, algo muy significativo en el versículo 35, donde dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue al lugar desierto y allí oraba. Quiere decir que el Señor, no solamente la desvelada de la noche anterior, donde se la pasó sanando a la gente, no dijo: voy a descansar, no me despierten, no me perturben en la mañana, voy a descansar porque me desvelaron esta gente. Él se levantó, aun cuando era oscuro, para ir a orar al Padre. Es el gran ejemplo de nuestro Señor, que todo lo que nos va enseñando, y por eso vemos aquí que el Evangelio de Marcos nos enseña, como dijimos a la introducción, que nos enseña los hechos de Jesús y el ejemplo que nos ponía. Él se levantó muy de mañana a pesar de haberse desvelado y fue a hablar con Dios Padre muy tempranito de mañana. Y por eso dice Isaías capítulo 50 versículo 4: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. O sea que si estamos atentos a Dios, si estamos en comunión con Él, si estamos orando, vamos a poder tener
poder para encarar el día. Si estamos en oración, estamos pidiéndole a Él y queremos su compañía, nos dará a Él la sabiduría de hablar y de actuar allá afuera. Así que para una descripción profética del fiel siervo de Dios, como Él se encuentra ahí con el Padre cada mañana, es un vivo ejemplo para cada uno de los cristianos. No es ninguna sorpresa el poder y fe del cristiano, de disciplina, la disciplina de la oración constante. El verbo que se usa en orar en ese tiempo presente es presente y continuo. O sea que no era solo un instante, un tiempo. Señor, ayúdame en este día. Le pasamos la lista de las necesidades. Necesito esto, lo otro. Gracias, Señor, amén. Y ya vamos. Eso es como estar continuamente un buen rato en la presencia de Dios. Y estar ahí no solamente hablando, pero recibiendo la presencia de Dios en nosotros. A veces tenemos por tendencia a orar, simplemente orar y pedir nuestras necesidades y ya, pero es más que eso, es pasar tiempo con Dios Padre, y es lo que nos enseña aquí en este lugar. Nos enseña Jesús que estar con el Padre para prepararnos para el día, porque el poder no viene de nosotros, y muchas veces se nota el poder en los cristianos. Cuando el cristiano es sabio en sus palabras, y cuando se percata la gente de su serenidad, de su paz, de su confianza en Dios, es porque esa persona pasa tiempo en oración. Pero a veces cuando la persona es más como el mundo, entonces vemos que su tiempo de oración no es muy prolongado con Dios. Porque, como dijo David, el rey David, en la presencia de Dios hay abundancia de gozo. Y a veces nosotros nos dejamos llevar por las circunstancias, por los problemas, y el gozo de que hay en nosotros se nos va, porque no tenemos esa comunión con Dios, porque todo eso basamos en emociones, y la relación con Dios no es de emoción, es de certeza, es de saberlo, es de que Dios está con nosotros, y no es nomás un decir. Dios está conmigo, Dios está conmigo y yo estoy con Él. De esa manera se nota el gozo en las personas. Muchas de las veces nuestra relación con el Señor es más que una relación superficial. Es porque eso es lo que enseña la religión, ciertas letanías de rezos, y eso ya te hace sentirte bien tú, pero la presencia de Dios que se manifiesta en ti, esa es otra cosa muy especial. Así que el Señor estaba en esa situación, estando en la presencia de Dios Padre. Y continuamos aquí en el versículo 36 y 37, dice: y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Como diciendo: ¿qué estás haciendo acá? Ya está el gentío. Así que como no solamente de noche venía la gente, pero también ya despertando la gente se apresuró a ir, se regó toda la noticia y la gente se apresuraba a ir de nuevo de temprano en la mañana, pero el Señor les ganó. Yo creo que Pedro y los otros se levantaron y ¿dónde está el Señor? La gente está llegando y el Señor estaba ya en los asuntos de su Padre. Pero la multitud venía y quería ver a Jesús de nuevo. Y sabemos que no es para escuchar su palabra, para experimentar su sanación y verlo hacer milagros. Por eso el Señor dijo en el versículo 38 y 39, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos y toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Pedro seguro se sorprendió que el Señor no se emocionó, ni se apresuró a encontrar la gente que venía de nuevo a querer verlo a él. Yo creo que estaban atónitos los discípulos, Pedro y los demás, los otros tres. Pero aquí podemos ver que el Señor quería mejor se fue a otros pueblos a predicar el Evangelio. Pedro no se daba cuenta, por eso estaba
quizás contrariado quizás se preguntaba qué está haciendo el Señor, porque él no podía ver la superficialidad de la multitud, la incredulidad de ellos y la falta de apetito para la palabra de Dios. Jesús dijo que era más importante para él predicar el evangelio en otros lugares que quedarse allí y sanar enfermos, porque ellos solamente querían eso, la conveniencia. Y mucha gente trata de ir a esos lugares solamente, que hoy va a haber día de sanación, que este día es tiempo de unción, como si los pastores fueran los que tenían el poder para sanar y ungir. Y eso es lo que busca la gente, el emocionalismo nada más. Pero no tienen ese apetito de conocer la palabra de Dios. Es tan triste para los pastores ver a la gente que tienen muy poco apetito para la palabra de Dios, que no les interesa la palabra de Dios, que solamente les interesa el emocionalismo, les interesa solamente estar brincando, gritando y según ellos recibiendo milagros, pero no se sientan a escuchar el evangelio, no se sientan a escuchar la palabra de Dios. Por eso Dios se va de ahí. Así como Dios se va de esos lugares donde solamente la gente busca el emocionalismo y sacar ventaja de Él mejor se va. ¿Cuántos lugares hay donde Dios ya no está? Donde Dios se ha alejado de ese lugar. Porque la gente no tiene el apetito de su palabra. Porque su palabra ya no es enseñada. Ya solamente hay tópicos. Y hay un predicador que tiene fácil palabra y vivada la mentalidad para sacar historias y a hacerlos escuchar cosas emocionantes y que les alegre el oído, pero que de la palabra de Dios no tiene nada de sustancia. Y eso es desgraciadamente lo que está pasando en las iglesias, que la sustancia, la palabra de Dios, el verdadero alimento, lo están quitando para poner otras cosas que son basura, que no tienen ninguna solidez y que no tienen ninguna bendición para la gente. Pero vemos aquí, ahora el Señor no puede evitar que la gente con necesidad venga a Él. Así como nosotros siempre tenemos necesidad de Él, venimos a Él. Y ahí vemos el versículo 40. Vino a Él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla, le dijo, si quieres puedes sanarme. Así, para empezar aquí vamos a ver el contexto de la situación. Los leprosos eran personas destituidas, no podían mezclarse con los demás. Bajo la ley, ellos podrían ser apedreados y quitados de ahí por simple hecho de quererse mezclar con la gente que no estaba infectada con la lepra. En Levítico 13 nos dice la ley acerca de eso. En Levítico, vamos a leer solamente, en su tiempo libre lean todo el capítulo 13 de Levítico, pero vamos a ver ahorita solamente versículo 45 y 46 donde dice, perdón, el leproso, quien tuviera llaga, llevara vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado, pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. O sea que ellos no podían ir y si pasaban, tenían que pasar donde hubiera gente, tenían que gritar inmundo, inmundo, porque la gente se abriera y le abrieran paso y él no tuviera que estar donde estaban los demás. Quizás este hombre era muy valiente para acercarse al Señor. O quizás en su enfermedad, en su situación, no tenía mucho que perder y mucho que ganar. También sabía que Jesús lo podía sanar. Tenía fe en que Jesús podía sanarlo. Lo que no tenía seguro es que si el Señor quería sanarlo. Pero él pues, quizás estaba como los incrédulos en estos tiempos, que tienen la misma preocupación innecesaria, porque la palabra dice, cuando leímos el segundo carta de Pedro, leímos el capítulo 3, versículo 9, donde dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos los tienen por tardanzas, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento. De esta manera Dios lo ha hecho abundantemente claro, que no quiere que los pecadores se pierdan, y sí quiere que todo hombre sea salvo, como dice en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, del cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es significativo. Sabemos que hay muchos movimientos que dicen que ya el Señor tiene predestinado, pero aquí nos dice, un día vamos a hablar acerca del calvinismo y de todos esos movimientos, pero aquí vemos que el Señor no quiere que nadie se pierda. Cuando leemos todo lo que dice el capítulo 13 de Levíticos, podemos ver que la lepra es una imagen del pecado. Pues al igual que la lepra, el pecado está muy profundo en la piel, más profundo que la piel. Se aparece y llega a manchar todo el cuerpo. Y lo único que espera es el fuego para esas personas. Todo aquel que nunca ha confiado en el Salvador, espiritualmente está peor físicamente y espiritualmente que este hombre que vemos aquí. Porque eso es el pecado, la lepra. Está muy profundo en las personas y va corroyendo, va haciendo inmundo todo el cuerpo. Ese es el pecado ante Dios. Y Dios quiere que todos se arrepientan del pecado. No quiere que nadie se pierda. Y vemos que todo eso el pecado mancha a las personas. El pecado va manchando tanto que llega solamente la muerte espera. Y la muerte eterna, no la muerte temporal solamente. Pero eso es lo que hace el pecado, de manchar al cuerpo. Pero el Señor tiene misericordia si hay arrepentimiento en las personas. Vemos el versículo 41 hasta el 43, donde dice: y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y lo tocó. El Señor no tenía que tocarlo, pero le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, y al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y lo despidió luego. Vemos aquí cómo el Señor lo limpió. No tenía que tocarlo una vez más. Solamente hubiera dicho: si quiero, sé limpio, sigue tu camino. Pero él, movido por compasión, nuevamente la compasión tocó al hombre leproso. Eso es algo significativo también en la vida de los cristianos, que no seguimos el ejemplo de nuestro Señor. Cuando vemos en la Biblia muchas instancias, muchos lugares donde dice que tenemos que preocuparnos por los pobres, pero muchas veces vemos la necesidad de la gente y cuando podemos ayudar no ayudamos. Pero decimos: voy a orar por usted, voy a orar por ti, estaré en oración y todo. Esa es una manera hipócrita de actuar de los cristianos, cuando pueden ayudar y no lo hacen. Porque el Señor no solamente salvó al hombre, sino que movido por compasión lo tocó. Sí, ¿cuántas veces nosotros tenemos miedo de tocar a los pobres, a los desvalidos, a los que huelen mal por su situación de calle? Y no nos importa nuestra vida y a gusto con lo demás. Así que no podemos ir sin hacer algo por esas personas en necesidad. Cada vez que el Señor toca a alguien, ese hombre que ya estaba pudriéndose internamente, lo tocó y lo salvó. De esa manera el Señor nos ha tocado a nosotros. Nosotros estábamos podridos, estamos inmundos, con la mancha del pecado en nosotros. Pero el Señor nos tocó y nos salvó. Muchas veces la iglesia ya está siendo igual que el mundo. Cuando la iglesia tiene que cuidar del pobre, ayudar a los enfermos, cada vez se vuelve más como el mundo y usa frases como: el más vivo vive del más tonto, o el que no tranza no avanza. Y eso lo vemos más en las iglesias, no solamente en las políticas, ni en los políticos, que eso es muy normal hoy en día. Y la gente lo ve con normalidad. Así está el mundo, donde la gente dice: bueno, este político es corrupto,
es un ladrón. Es como, no pasa nada, es normal. Lo peor, ahora que las iglesias también se están llenando de corruptos, que no solamente se llenan el mundo, sino las iglesias. Se roban el dinero de la gente. Y eso están aplicando lo que dice: al que no tranza no avanza. Y eso es algo patético ante los ojos del Señor. Pero volviendo al contexto de nuestro estudio, sin duda este hombre no había sido tocado con amor en mucho, mucho tiempo, mientras estaba enfermo. Y muchas veces era despreciado por la gente. Y la gente quizás con razón se alejaba de él y lo dejaba. Y muchas veces también, cuando el Señor nos ha limpiado del pecado, cuando nos ha perdonado, hay gente que te recuerda lo que eras antes, lo podrido que eras antes. Pero el Señor ya te limpió. Pero las personas te quieren ver tirado, desplazado y lleno de remordimiento, cuando el Señor ya te limpió, te levantó. Y eso es lo que hace el Señor, nos limpia del pecado. Claro que eso no es una libre manera de ir y pecar otra vez. Si ya te limpió el Señor, no peques más. Es lo que decía también muy seguido, y lo que vamos a ver seguramente durante nuestro transcurso del estudio de este evangelio. En el versículo 4 ya dice el Señor y le dice: mira, no digas a nadie nada, sino que muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. O sea que tú solamente ve al sacerdote para que él vea lo que sucedió. No lo divulgues a nadie más, solo ve y haz lo que Moisés se mantenía en la ley, el Señor Jesús. Así que le ordenó a este hombre que no dijera nada. Pero se tiene que ir al sacerdote, y la costumbre o el ritual de purificación está en Levítico 14. Para que fuera declarado limpio y fuera recibido de nuevo ante la sociedad y la vida religiosa de su comunidad. O sea que tenía que ir a fuerzas con el sacerdote para que dijeran: este hombre ya ha sido limpio, ya puede tomar parte de la sociedad, ya puede entrar con los de la congregación y estar ahí con la comunidad religiosa sin que le teman a que infecte a los demás de lepra. Pero por eso lo hizo el Señor, y también como testimonio a los sacerdotes de lo que Jesús es. Pero ¿qué dice aquí? Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho, a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venía él de todas partes. Ya le hemos leído por qué el Señor no quería llamar tanto la atención. Así que no lo voy a tocar ese tema, pero aquí vemos que el hombre no obedeció. En lugar de quedarse callado, divulgó el milagro y se supo por todos lados. Y por eso nuestro Señor no pudo andar abiertamente sin que las multitudes lo buscaran. Jesús le dijo a este hombre que se quedara callado, y él le dijo a todo el mundo. Hoy en día el Señor nos manda a decirle a todo el mundo de Él, y nos quedamos callados, no hablamos de Él. Pero aquí no quiero terminar este estudio sin mirar la ceremonia descrita en la primera parte de Levítico 14, que nos presenta una bonita imagen de la obra de redención. Y eso es para todos nosotros, que todos sin ninguna excepción hemos sido pecadores y el Señor nos ha limpiado. Pero voy a leerlo rápidamente para ver más o menos el contexto de lo que se trata, de la obra de redención. En Levítico 14, versículo 1 al 7, vamos a leer una vez más. Cuando tenga tiempo, lea todo el capítulo 14 de Levítico. Dice la palabra ahí: y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifica 2 vasijas
2 avecillas vivas, limpias y madera de cedro, grana e hisopo, y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva y la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Vemos que las 2 avecillas representan los diferentes 2 aspectos del ministerio de nuestro Señor. Su encarnación y su muerte es la avecilla puesta en el vaso de barro y a la que matan. Y su resurrección y ascensión representa la avecilla viva en la sangre que después manchan a la palomita viva y la sueltan al campo. Esa es la sangre. Se le ponía al hombre también al el oído derecho, eso que representaba la palabra de Dios. Se le ponía en el dedo gordo de la mano, eso representa la obra de Dios. Y también se le ponía en el dedo gordo del pie, y eso significa el caminar de Dios, el andar de Dios. Así que después que se aplicaba el aceite en la sangre, simbolizaba el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo no se postra sobre el humano hasta que la sangre de Dios ha sido aplicada. Es como algo difícil de explicar, pero meditando en esto, ya para terminar, es como está en mi pensamiento, en mi débil y frágil pensamiento, como cuando vas a comprar un burro, un animal, un caballo que está viejo, que tiene muchos defectos, y llega alguien y dice, voy a pagarte $1,000,000 por este animal. ¿Qué? Sí, pero no vale ni 5,000 pesos, no vale ni 10,000. Y me quieres dar $1,000,000, yo te los voy a dar, es valioso para mí. Eso es lo que hizo Dios con nosotros. Perdidos, defectuosos, llenos de mancha, de lepra, nos limpió, nos compró con su sangre. Eso es la obra de Dios, que nos limpia de su pecado, de nuestro pecado, con su sangre preciosa. Nos lavó, nos rescató. Así que no podemos dejar que su obra maravillosa en la cruz pase desapercibida. No fue solamente un evento, fue una acción de amor para comprar lo desperfecto, lo manchado, lo podrido, y limpiarlo. Así como nosotros podemos comprar una carcachita vieja de 20, 30 años de vieja, está podrida, está llena de mojo, llena de mancha, y la limpiamos, la lijamos, la pintamos, la acondicionamos. Eso es lo que hizo el Señor en la cruz por nosotros. Limpió nuestro mojo, nuestra suciedad, nuestra inmundicia, y nos lavó para servirle a Él. Así que meditemos en eso. Tengamos eso, la obra del Señor en la cruz. Vamos a orar. Señor, le damos gracias por todo lo que ha hecho, Señor. No nos merecemos nada, Padre. Merecemos la muerte, eso sí. Merecemos el infierno, Señor. Pero usted nos ha librado en su misericordia, en su compasión. Usted nos ha tocado y limpiado y rescatado del fuego de condenación, Señor. Ayúdanos a proclamar su palabra, Señor, a todos estos pueblos que caminan perdidos, engañados, Señor, a los desolados, a los quebrantados, Señor. Denos poder, denos sabiduría en nuestra palabra, en nuestra boca, Señor, de proclamar, así como el leproso, decirle a todo el mundo, Él me sanó, Él me rescató. Gracias, Señor. En su nombre oramos, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tenga una gran semana sirviendo al Señor. Nos veremos la próxima semana. Bendiciones.